Vamos a comenzar una nueva unidad que es la unidad de transporte de membrana. Ya en otras unidades hablamos acerca de la membrana, de sus funciones, de la importancia que tienen, de la composición, pero ahora en esta unidad nos vamos a enfocar principalmente a esta función que es la del transporte, la que le permite ingresar o sacar diferentes moléculas o sustancias al interior o al exterior de la célula. Inclusive no solo moléculas o sustancias, sino también, por ejemplo, otro tipo de células, cuando hablamos de la fagocitosis, por ejemplo. Entonces, en esta unidad eso es lo que vamos a tratar, esas funciones particular de transporte. Simplemente para recordar un poco lo que ya habíamos visto en otras unidades acerca de la membrana, recuerden que pues es una capa muy fina, muy delgada, que está formada principalmente por fosfolípidos, estas moléculas que tienen tanto una parte hidrófoba como otra hidrofílica. Entonces las partes hidrófobas quedan al interior, formando como una especie de sándwich, si ustedes lo quieren ver así, y las cabezas, que son las hidrofílicas, van a quedar en contacto con la fase acuosa, ya sea al interior de la célula o al exterior. También habíamos visto pues que esta membrana a simple vista o en microscopio de campo claro no lo podemos observar. Necesitamos un microscopio electrónico para poder observarlo. Cuando hacemos, por ejemplo, tinciones al Gram, lo que se colorea es la pared celular de las procariotas, simplemente para tener un mayor contraste y poderlas identificar o definir su forma, pero no estamos viendo realmente la membrana plasmática por ser muy delgadita. Eh, Vamos también ya habíamos comentado que la principal función o una de las principales funciones de la membrana pues es obviamente tener por separado el líquido que tiene adentro de la célula con el líquido que hay en el exterior, permitiendo una permeabilidad selectiva de diferentes moléculas. Por ejemplo, sacando desechos y metiendo al interior de la célula nutrientes, por ejemplo. Entonces, eso ya habíamos visto algunas características. Vamos a ver, por ejemplo, en esta unidad cuestiones que tienen que ver con la presión osmótica, que está dada por la cantidad de moléculas de soluto que están de un lado o del otro de la membrana plasmática, es decir, hacia adentro o hacia afuera de la célula. Tal vez lo de la ósmosis o presión osmótica posiblemente ya lo hayan revisado en alguna clase de química, y si no, aquí vamos a ver de qué se trata, pues, por ejemplo, esta cuestión de la presión osmótica y otro tipo de mecanismos que se encargan de estas cuestiones del transporte de moléculas y sustancias a través de la membrana. Entonces, o de las primeras funciones, ya lo dijimos, impide que el contenido celular se escape y se mezcle con el medio exterior. Permite que los nutrientes que están en el medio exterior entren a la célula y los desechos que genera esa célula salgan al exterior, y entonces mantener pues el equilibrio para la supervivencia de la célula. También habíamos comentado en otros temas, en otras unidades anteriores, que por ejemplo si esa membrana se daña, se agujera, no es como un globo que está lleno con agua y que se revienta, sino que tiene la capacidad de volverse a soldar, de volverse a regenerar. ¿Por qué? Lo vimos también, ya lo habíamos comentado, precisamente por esta característica que tienen los fosfolípidos de de tener esta parte hidrofóbica que no puede estar en contacto con el agua, y entonces tendrían o tienden a volverse a unir para proteger esas colitas hidrofóbicas. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que ya habíamos comentado. Lo que no hemos comentado y es importante porque estas biomoléculas, que son las proteínas, participan precisamente en los mecanismos de transporte celular de los que vamos a hablar. Entonces, ya lo había comentado al inicio, recuerden que la membrana plasmática pues está formada principalmente por fosfolípidos, pero podemos tener ahí otras moléculas incrustadas, como por ejemplo las proteínas. Y entonces
vamos a hablar en esta presentación acerca precisamente de estas proteínas y las funciones que cumplen básicamente en las cuestiones de transporte, ¿sale? Porque más adelante, en otras unidades, veremos que esas proteínas o hay proteínas que están en la membrana que también cumplen otras funciones, no solamente de transporte. Entonces, tenemos varias funciones que describir, pero ahorita vamos a poner un poco más de atención a las cuestiones que son transporte. Aquí en esta imagen precisamente están las funciones que tienen estas proteínas, las que vamos a ver ya cuando empecemos propiamente el tema de transporte de membrana, que son como transportadores, funcionan ayudando a las moléculas a pasar a través de la membrana. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Pero también cumplen otras funciones que también iremos viendo un poquito más adelante. Por ejemplo, las veremos en la parte de señalización, cuando hablemos, por ejemplo, de receptores, ¿no? Entonces ahí vemos que también tienen una función como de receptores, tienen una función de anclaje. Hablábamos en alguna ocasión o hemos visto, por ejemplo, acerca del citoesqueleto. Por ahí alguien comentaba en alguna clase, en alguna sesión que tuvimos por Skype acerca del citoesqueleto, que es como que decíamos que es como un andamiaje. Entonces ese andamio se une o está anclado a través de algunas proteínas. Por ejemplo, también el glucocálix también pueden estar ahí unidas algunas moléculas como los azúcares. Y luego finalmente tenemos una función de enzimas, que las enzimas, bueno, se van a encargar de realizar o de catalizar diferentes reacciones. Iremos viendo algunos ejemplos conforme vayamos avanzando en otros temas. Por ejemplo, cuando hablemos un poquito tal vez de metabolismo, hablaremos de algunas enzimas que están en la membrana y que cumplen pues la función de catalizar reacciones. Aquí hay nada más algunos ejemplos y las funciones que hacen de cada uno de ellos. Tenemos las funciones que ya veíamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, transportadores, conectores, receptores y enzimas. Y los ejemplos que tenemos es la bomba de sodio. La bomba de sodio, que es uno de los ejemplos que vamos a ver en esta parte, que se encarga de transportar precisamente iones como sodio y potasio. Entonces, esa bomba de sodio y potasio la vamos a ver como ejemplo en esta unidad. Y luego les decía, conectores, por ejemplo, ahí tenemos algunos conectores, o más bien la función de conectores, que son, por ejemplo, las llamadas integrinas. Y entonces eso lo que hacen es unir filamentos o microfibrillas o microtúbulos al interior de la célula. Entonces les decía, es como esta especie de andamiaje que le da una forma a la célula, o que inclusive le puede permitir deformarse o moverse, cambiar esa forma que tiene la membrana plasmática. Tenemos también la función entonces de los receptores, que aquí tenemos unos receptores del factor del crecimiento. Vamos a hablar de receptores, les decía, más adelante, porque hay una unidad de señalización. Entonces más adelante vamos a hablar de los receptores, de esas proteínas que funcionan como receptores. Y luego tenemos el caso de las enzimas. Ahí tenemos como ejemplo la adenilato ciclasa, que esta lo que va a hacer es catalizar, va a convertir una molécula o va a hacer, sí, va a convertir una molécula de AMP cíclico para ir llevando señales al interior de la célula. Entonces, vamos a verlas también estas un poquito más adelante cuando hablemos de señalización. Inclusive hay otras que podríamos ver, les decía, en otras unidades como el metabolismo. Cuando se produce energía también intervienen por ahí algunas proteínas que están en la membrana plasmática. Entonces, esas vamos a verlas un poquito más adelante. En cuanto a función, esa es su clasificación. Podemos clasificarlas también en cómo están en la membrana plasmática, es decir, en la posición que tienen o en cómo están integradas a la membrana plasmática. Y entonces, por ejemplo, tenemos proteínas transmembranales o proteínas transmembrana, que son esas que están ahí en el inciso A, que vemos en el dibujito de abajo. Esas transmembranas se llaman así, o transmembranales se llaman así, porque atraviesan toda la membrana plasmática. Fíjense cómo está el dibujito. Las dos barritas grises representan
membrana plasmática, y los dibujitos en verde representan las proteínas. Entonces fíjense, esas transmembranas atraviesan completamente la membrana plasmática. Entonces por eso se llaman transmembranales o transmembranas. Y luego tenemos, por ejemplo, las proteínas monocapa, que sería el ejemplo B o el inciso B, que esas, por ejemplo, están solamente unidas, si se fijan, a una de las capas de la membrana plasmática. En este caso, están unidas a la membrana interna de la membrana plasmática. Y luego hay otras proteínas que están unidas a la capa, también están unidas a una sola capa de esta membrana plasmática, pero la diferencia con las anteriores es que las anteriores están unidas directamente a la capa de lípidos, y en cambio en el C no están unidas directamente. Si se fijan, tienen un dibujito, unas rayas, unos zigzags de color como rosita. Pues porque están ancladas por otra molécula, como por ejemplo pueden ser otros lípidos, o pudieran ser inclusive a lo mejor algún carbohidrato. Entonces esa es la diferencia. Las B y las C están unidas a una sola capa de la membrana, pero en el caso de las B están unidas directamente a la proteína, y en el caso de la C es otra molécula quien les ayuda a unirse. ¿Sale? Pero que son básicamente lípidos, por ejemplo. Y en el D también tenemos proteínas que están unidas con otra proteína. Si se fijan, viene la proteína verde y están unidas a una proteína que viene en gris. Entonces son proteínas, vamos a decirlo así, son dos partes de la proteína. Entonces una de ellas está directamente unida a la proteína, y hay una proteína que se une a esa proteína, y finalmente van a estar sujetas a la membrana plasmática. Y entonces pues esas proteínas son proteínas unidas a otras proteínas, y entonces es diferente al C, porque las del C están unidas a otras moléculas como lípidos. Entonces esas serían las diferencias, y esa sería como la clasificación de las proteínas en cuanto a cómo están integradas o cómo están sujetas a la membrana plasmática. Aquí en esta parte que vamos a ver en otra diapositiva, que es la transporte de membrana, generalmente vamos a ver transmembranas, proteínas transmembranales, porque si se fijan en el dibujito de a la orilla, el tercer dibujito, la tercera proteína verde, parece un barrilito. Entonces esos barrilitos lo que hacen es formar canales. A través de esos canales lo que van a hacer es pasar iones, por ejemplo, moléculas con carga. Entonces por eso vamos a hablar en esta unidad que vamos a empezar un poquito más acerca de las proteínas transmembranales. Y entonces podemos tener, por ejemplo, proteínas transmembranales que tengan una función de transportador. ¿Sale? Esta es una forma de clasificación en base a su posición, y la otra que veíamos es una clasificación en base a la función. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una transmembranal que es transportador, por ejemplo. O yo puedo tener una asociada a la monocapa que es una enzima. ¿Sale? Entonces son dos clasificaciones diferentes. ¿Qué más tenemos aquí? Ok. Entonces, de manera general, las proteínas que están unidas directamente a la membrana, ya sea proteínas transmembranales que atraviesan toda la membrana, o las que están unidas a través de los lípidos, se les conoce como proteínas integrales, ¿sale? Porque están integradas en la membrana. Entonces, todas esas que están unidas directamente son proteínas integrales, se les llama así de forma general. Y al resto de las proteínas, esas que están unidas, por ejemplo, con otra proteína o con un lípido, se les conoce como proteínas periféricas, ¿vale? Entonces es como de manera global como se llaman también, ¿sale? Ok. Bueno, eso es un poquito, es una representación de una proteína. Si se fijan, el verde que está al centro es la proteína, que lo representan como una especie de bucle.
De hecho, ahí abajo viene como la hélice alfa. Ustedes lo van a ver un poquito ya en bioquímica cuando vean biomoléculas y hablen de proteínas, cómo la estructura. Entonces van a hablar por ejemplo, láminas beta y hélices alfa, porque esa es la forma que van adquiriendo. Como son macromoléculas, son moléculas muy, muy grandes, van haciendo o van tomando diferentes formas. Entonces una forma de describirla es con estas hélices y con estas láminas se les llama. Entonces si se fijan forma una especie de espiral que en el centro forma un hueco. Entonces es como una especie de tubo y esa está incrustado entre los fosfolípidos, que son los rojos que tienen ahí, ya los habíamos visto. Entonces, por ahí, por ese hueco, por ese tubo que se forma por la proteína, pues pueden pasar algunos, por ejemplo, les decía, algunos iones a través de eso. Otras, por ejemplo, pueden agruparse. Fíjense, esos que aparecen en esta imagen como diferentes cilindritos. Cada cilindrito representa, por ejemplo, una proteína. Y entonces se unen las proteínas y al centro dejan un hueco. Y entonces esto es por ejemplo, un poro acuoso. Y entonces permite, por ejemplo, el paso de moléculas que son solubles al agua a través de ese poro. Entonces es un poquito más grande que lo que veíamos en la diapositiva anterior, porque esta está formada por varios cilindritos. Hagan de cuenta que ustedes toman, no sé, pues cualquier cilindro que se les ocurra, los juntan y al centro va a quedar siempre un hueco. Ese hueco no se va a llenar porque como está en cilindro, la forma es un cilindro, siempre va a quedar un hueco. Entonces algo así es lo que sucede con este tipo de proteínas. Y les digo, como atraviesan, fíjense, esas dos láminas grises que se ven, pues representan la membrana plasmática. Entonces, como atraviesan la membrana plasmática, forman una especie de túnel por el cual van a pasar estas moléculas. Entonces, eso es un poro acuoso. En el siguiente también vemos una especie es lo mismo, es una proteína que tiene, si se fijan, está representada por algunas láminas, lo que les decía, láminas beta viene ahí, y entonces forma una especie de barril que se le conoce como barril beta, precisamente porque está formado por estas láminas beta. Y entonces, igual las dos láminas, los dos bloques grises, pues representan la doble capa de fosfolípidos de la membrana. Y entonces al interior se forma un hueco de esa proteína que funciona como un túnel. Entonces, estas, por eso les decía, las que más vamos a ver en esta parte de transporte de membrana, pues serían estas proteínas que funcionan transportando o formando estos canales. ¿Qué más tenemos aquí? Esto ya también lo comentamos al inicio y les decía, alguien más por ahí lo había comentado en una de las sesiones de Skype que tuvimos en esta semana. Es, por ejemplo, que esas proteínas, les decía, ayudan a anclarse al citoesqueleto, es decir, a estas microfibrillas o microtúbulos que le pueden dar formas a la célula, y entonces van a formar una especie de corteza que decía su compañera. De hecho su compañera lo decía en la última sesión de Skype que tuvimos, como una especie de endoesqueleto, exactamente. Entonces va a formar eso, ¿no? Una malla al interior con estas microfibrillas para darle forma a la célula, y esta malla está unida precisamente por algunas proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de los eritrocitos, que es creo que este ejemplo fue el que les di también la última sesión de Skype cuando hablábamos de esto, que es una célula redonda, pero al centro está como hundida, como más aplastada. Y entonces, ¿por qué adquiere esa forma? Porque al interior hay una red, hay una malla de microfibrillas que están unidas a la membrana plasmática gracias a esas proteínas. Y entonces esas proteínas, esas proteínas al estar unidas a la malla es lo que les da la forma a las células. En particular, pues en este ejemplo que veíamos, a los eritrocitos, es como si la malla que está más al centro de la célula,
pues está un poquito jalada y entonces hace que se vea como hundida la célula. Entonces, ¿cómo hace que se jale? Pues, o cómo está anclada, pues está anclada precisamente por las proteínas, que ahí las vemos en en esos dibujitos que está representado ahí con las flechitas, ¿vale? Entonces, esta es otra de las funciones de las que hablamos, ¿no? De anclaje. Esto creo que no lo habíamos comentado, o se los comentaba al inicio de la presentación, es que algunas de las proteínas pueden estar unidas también a azúcares, o lo que llamamos oligosacáridos, que son cadenas cortas de azúcares. Entonces, cuando ustedes tienen una proteína unida a un oligosacárido, a una cadena corta de azúcares, se les llama glucoproteínas, ¿vale? Eh, Cuando ustedes tienen una proteína que está unida a una cadena más larga de azúcares, de carbohidratos, se les llama proteoglucanos. Entonces, es lo mismo, es una proteína con azúcar, nada más que el protoglucano, el azúcar es más grande, es la cadena más larga. Y las glucoproteínas son proteínas que están unidas a carbohidratos más pequeñitos, ¿vale? Entonces, a eso se les llama, creo que no sé si lo habíamos comentado en alguna ocasión, si no posiblemente lo mencionemos nuevamente en la parte de señalización. A esa parte que está formada y que solamente está en la parte externa de la membrana plasmática, es decir, lo que está en contacto con el medio ambiente de la célula, se le llama glucocálix. ¿Sale? Entonces a lo mejor alguna vez lo habrán escuchado, se le llama glucocálix, que es precisamente esa cubierta que se forma de azúcares que están anclados a las proteínas o que también pueden estar ancladas directamente a los fosfolípidos. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, creo que habíamos visto algunos ejemplos cuando hablábamos de la membrana plasmática de glucolípidos. Acuérdense que un glucolípido es entonces un lípido que está unido a un azúcar, eso se le llama glucolípido. Y entonces a esta capa que se forma de carbohidratos que solamente está en la parte externa de la célula se le llama glucocálix y cumple diferentes funciones. Ahorita los mencionamos. Aquí está nada más una representación, ¿no? Las dos barras grises más oscuras son la doble capa lipídica. Vemos que abajo está el citosol o hacia adentro estaría el citosol y lo que está arriba pues es el medio externo de la célula. Y entonces vemos nuevamente en verde las proteínas, en rojo los fosfolípidos y en azul los carbohidratos. Y entonces yo tengo un proteoglucano, que es por ejemplo el que está hasta la orilla derecha, es una proteína con una cadena larga de carbohidratos. Y luego yo tengo también glucoproteínas, que también, por ejemplo, allá al centro las tenemos, que son proteínas, las verdes, que están unidas a cadenas más cortas de azúcares, entonces es una glucoproteína. Y finalmente tenemos los glucolípidos, ahí los vemos también, que están unidos a los fosfolípidos representados en rojo. Entonces, toda esa capa de carbohidratos que está en la parte externa de la célula se le llama glucocálix. Las funciones del glucocálix entonces las vemos aquí en esta diapositiva. La primera es proteger a la superficie celular de lesiones químicas o mecánicas de alguna sustancia que llegue y entonces funciona como una barrera para que esa sustancia no dañe a la célula. Otra, por ejemplo, es la retención o la absorción de agua y entonces le puede conferir a la célula una superficie viscosa, que esa superficie viscosa a su vez pues le va a conferir o le puede conferir una, digamos, una habilidad de adherirse a la superficie. Entonces hay células que son más fáciles de adherirse a una superficie gracias a esa agua que absorbe el glucocálix y que les da esa consistencia en la superficie viscosa. Otra función es, por ejemplo, el reconocimiento entre células. Reconocimiento entre células y la adhesión celular para que se vayan asociando, las células se vayan pegando. Entonces eso es la adhesión celular. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ese reconocimiento célula-célula. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Lo que tenemos en este dibujito es un vaso sanguíneo
En este vaso sanguíneo hay neutrófilos, que son glóbulos blancos que se encargan pues de defendernos de diferentes cosas como infecciones. Y entonces este vaso sanguíneo, si ustedes lo ven, está formado por células endoteliales, que son estos cubitos que están ahí, están representados por estos cubitos con estos, los núcleos que se ven redonditos más oscuros. Y el neutrófilo pues es la célula que está al interior del vaso sanguíneo, les decía, recorriendo pues en el torrente sanguíneo. Eh, y si se fijan, en la primera dibujito que está a la izquierda, de las dos células que están ahí muy cerca, si se fijan, tienen como una especie de antenitas, ¿no? Esas antenitas, pues lo que representan son las proteínas y los azúcares de la membrana plasmática, que van a funcionar como receptores o como sensores para reconocerse entre las células. Entonces, tal cual como viene el siguiente dibujito de la célula del neutrófilo, se unen y entonces hay un reconocimiento. Aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay una infección, la célula endotelial le da una señal al neutrófilo, que es captada por este glucocálix, y entonces lo que hace el neutrófilo es salir de los vasos sanguíneos e ir a los tejidos en donde está la infección. Entonces, si se fijan ahí, el neutrófilo se pega ya a las células endoteliales, a la pared del vaso sanguíneo, y se filtra, ¿no? Se filtra tal cual a través de esas células para salir hacia los tejidos y entonces ir a la infección y pues defendernos de lo que pueda haber ahí. Entonces este es un ejemplo de la función que tiene este glucocáliz como señalización. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, vamos a seguir platicando de eso más adelante cuando hablemos acerca de la señalización en otra unidad. Entonces en esta unidad que vamos a comenzar vamos a ver, por ejemplo, las funciones de transporte de las proteínas, pues para hablar de estos mecanismos de transporte. Pero aquí ya tenemos un panorama más general, más claro, de la importancia de las funciones que cumplen las proteínas en la membrana plasmática. Ya vimos esa diversidad que tienen de funciones y que son muy importantes pues, para controlar diferentes procesos en las células. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos con esta presentación y en otra ya les hablo acerca ya tal cual del transporte de membrana.